En la primera foto de la izquierda, nótese la diferencia de grosor entre la pierna derecha y la izquierda. Y en la segunda foto, nótese en la flecha superior el color negruzco que se tornaba la cicatriz, la deformidad de la rodilla en comparación a la contralateral y la herida que nadie dio explicación cómo se produjo. Nadie se imagina la sensación de impotencia que se siente leer explicaciones tan mediocres de los testigos responsables de la cirugía cuando se les pregunta por qué yo tengo atrofia del cuádriceps. Yo quiero aclarar que en mi caso jamás se puede explicar por mis patologías de base la atrofia del cuádriceps, ni tampoco hay respaldo bibliográfico que lo avale. Aquí está la explicación exacta. Esto es razonamiento clínico científico. Yo no he podido pasar los 90 grados de flexión para hacer ejercicios en la bicicleta que me fortalecerían rápidamente el cuádriceps desde la primera cirugía. ¿Y por qué? Primero que nada, la fibrosis debido a la hemartrosis. Segundo, la pseudoartrosis por falla del obenque. Y la reparación nada más y nada menos que no se hizo en su tiempo de los retináculos, el tendón rotuliano y los ligamentos colateral y el ligamento colateral lateral. De tal manera, colegas, no es la fibromialgia ni es el síndrome de Sjögren, mucho menos la malformación de Chiari lo que ocasionan estas patologías. Por favor. Hay más. Los clavos de Kirchner, al ser muy gruesos para la densidad y tamaño de mi rótula, ocasionaron el dolor intenso que sentía cuando se pasó el efecto de la morfina neuroaxial. Los clavos puedo describirlos claramente centímetro a centímetro atravesando mi delicada rótula. Eso, más la hemartrosis no drenada, no me permitían hacer ejercicios isométricos, lo cual contribuía junto al encamamiento que la atrofia del cuádriceps fuera más y más intensa con el pasar de los días. Además, siendo más grueso de lo que mi rótula por el tamaño y densidad podía soportar, fue por la que no pudieron doblar los extremos inferiores, como recomienda una buena técnica para evitar la migración y que claramente se puede ver en los rayos X que los traumatólogos han visto y no han advertido. Qué conveniente. Estimar la repercusión funcional del paciente nos permite valorar la energía involucrada en el mecanismo lesional, a plantear hipótesis diagnósticas y planificar la urgencia que requiere iniciar el tratamiento. El paciente con trauma agudo de rodilla de importancia acudirá al servicio de urgencias. En el caso de fracturas con compromiso articular, habrá derrame precoz que se instala en instantes, por lo general en menos de 2 horas. Imposibilidad de carga de peso por dolor y deformidad de la extremidad. Se debe sospechar lesiones importantes por el mecanismo de lesión descrito por el paciente, grado de dolor, derrame y deformidad de la extremidad. Además, hacen la descripción de 2 maniobras que se deben hacer en los pacientes que presentan un trauma agudo de rodilla. Yo les aseguro que no hubiese permitido a nadie que me hiciera la maniobra de Lachman y bostezos, ya que la pierna estaba paralizada en flexión y el dolor por el derrame articular, es decir, la hemartrosis, simplemente no lo permitían. Pregunten a los residentes y traumatólogos que me vieron esos 3 días porque nadie me pidió una radiografía axial, ninguno de los días que me vieron. ¿Por qué llegué con una sola proyección radiológica el 2 de junio del 2020 y por qué nadie le prestó atención a la proyección frontal del 3 de junio del 2020? Esta escala del dolor es para determinar, junto a algunas preguntas puntuales, el grado de dolor incapacitante y por ende determinar el grado de afección en la calidad de vida del paciente con patología articular y o musculoesquelética. Con esta escala y las preguntas puntuales estoy segura que los residentes del Seguro Social, los traumatólogos y la excelente especialista en medicina familiar que no me quería validar los reposos porque ella no es fisiatra, podía determinar cuál era mi grado de incapacidad y si yo ameritaba o no ameritaba seguir con mis reposos. Pero me imagino que aprenden unas 3 tonterías cuando estudian y ya después no se actualizan, cosa que no debería ser porque está consagrado incluso en la ley de ejercicio de la medicina que los médicos se deben mantener actualizados. Así que les recomiendo que comiencen a estudiar.
Los traumatólogos del Seguro Social que han seguido mi evolución piensan que después de la cirugía del 4 de junio del 2020 es totalmente normal que yo no pueda hacer nada de lo que está en la tabla de pruebas funcionales secuenciales de la rodilla, ni alcanzar rangos de flexo-extensión y rotación normales, y que todo se debe a mis patologías de base a pesar de ser constante y apegada a las terapias de rehabilitación. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿cierto? De verdad es que es terrible que los traumatólogos hayan subestimado mi inteligencia y piensen que porque no soy traumatóloga, yo no puedo llegar a las conclusiones que estoy llegando revisando mis rayos X y estudiando la literatura. En la primera imagen observen la soledad del pasillo y de la urpa, y yo en una camilla sin una colchoneta, estando desde la mañana y sin una vía periférica, cuando supuestamente yo estaba hospitalizada y a mí me bajaron de piso. ¿Cuál mentira, señores? ¿Ustedes creen que yo tengo que aceptar la burla de que mis colegas digan que ellos me dieron un trato preferencial? ¡Qué burla! ¿Cómo yo les voy a permitir esa burla? Por favor. En la imagen de al lado está la anestesióloga haciendo la evaluación preanestésica a pocos minutos de entrar a quirófano, cuando estaba en la institución desde las 6 de la mañana y quizás desde las 9 de la mañana en el pasillo de quirófano. Y se pudo y se debió hacer muchísimo antes. Con la luz del día nadie tomaba mis signos vitales y tengo que soportar la burla que digan que me dieron un trato preferencial, y peor aún, que esa versión se crea. Vean las 3 o 4 hojas de la historia sin su debida carpeta de metal, como existe en todas las instituciones hospitalarias para la historia de los pacientes hospitalizados. Aquí estoy yo, minutos antes de entrar a quirófano. Canalización de vía periférica cuando debía tenerla desde piso 2, donde supuestamente estuve hospitalizada desde el 3 de junio del 2020, como dice la historia y los testigos del hecho. Nótese que siempre tuve mucho personal de salud a mi alrededor, pero causalmente nadie escribía en la historia sus actuaciones. ¿Qué les parece eso? Aquí en la primera foto, la de la izquierda, cuando estaba en URPA, sedada, raro porque recibí anestesia neuroaxial y me mantuve despierta durante la cirugía. Por ello, no lo recordaba hasta que vi la foto. Pero al ver la foto también recordé que la morfina produce sedación, entonces estaba sedada por la morfina. La foto la tomó una licenciada, amiga de mi hermana, que también es licenciada, y le pidió el favor a su colega en vista de que nadie manifestaba nada con respecto a mi evolución. Al oír su nombre cuando me tomó la foto, respondí con una sonrisa, ahora lo recuerdo. Llama la atención que no tenía la ropa de quirófano, estaba totalmente desnuda. Luego, en el pasillo otra vez, ahora sí con vía periférica. Me sacaron de URPA, ¿por qué? Si todavía me estaba recuperando de la sedación, y ahí comencé a recibir el sol por la ventana, que realmente me molestaba. Me dolía la cabeza. En la segunda foto el detalle es que no tenía bolsa recolectora de orina ni sonda vesical, es decir, no la colocaron en quirófano como correspondía, esperando la reacción de retención de orina por la morfina y la anestesia neuroaxial. Esta imagen corresponde cuando me expulsaron de URPA, con la bolsa recolectora de orina full. A nadie se le ocurrió cambiarla antes de llevarme al pasillo de módulo 1, donde debía permanecer sola según ellos, sin la atención de ninguna enfermera. ¿Cuál era la intención? Quisiera conocer por qué me expulsaron de URPA cuando todavía no habían pasado las horas críticas para depresión respiratoria tardía por la morfina neuroaxial. Vean toda la gente sin hacer nada productivo. No había exceso de pacientes como quieren hacer ver por la pandemia. La solución fisiológica y la camilla donde está sentada personal de salud era donde yo minutos antes había estado en URPA. Me pasaron a la camilla de siempre, pero ahora con una mejora. Con la colchoneta del cuarto de los residentes, me dijeron. Mi historia siempre sin carpeta porque no se hizo ingreso formal.
Con la flecha negra, la hidratación que yo misma cerré, suplicando de dolor porque se me iba a reventar la vejiga al no ponerme la sonda, sino sobrehidratarme. ¿Con qué intención hicieron esto? La gravedad de una fractura y consiguiente resolución como una emergencia, urgencia o carácter electivo no toma el solo criterio simplista por demás si la fractura es cerrada o abierta. Pueden haber fracturas abiertas donde hay solución de continuidad de la piel, sin exposición ósea, que se resuelven con un tratamiento conservador, suturando la piel e inmovilizando la fractura no desplazada con un yeso. Y por el contrario, fracturas cerradas, sin solución de continuidad de la piel y sin hueso expuesto, representar una verdadera emergencia urgencia por hemorragia interna debido a una lesión vascular con síndrome compartimental y o por lesión tendinosa y de ligamentos con hemartrosis a tensión. La sangre no solo irrita el espacio articular produciendo gran dolor, sino que produce una inflamación severa que activa toda la cascada de citocinas proinflamatorias, que de mantenerse activos sin control, generan la fibrosis que generó en mi caso, donde la hojilla de bisturí se rompía al intentar cortarla para liberar todas esas estructuras encarceladas sin poder moverse, en la rigidez de rodilla que fue resuelta en la cirugía de mayo del año pasado. Esa sangre además tiene la capacidad de comprimir los vasos circundantes que al prolongarse en el tiempo enlentece y o obstruyen el flujo sanguíneo, con la consiguiente formación de trombos que aunado a la inmovilización prolongada predisponen al paciente a eventos tipo tromboembólico, como pasó en mi caso. La emergencia-urgencia es una fractura, lo va a determinar no solo el peligro para la vida, sino también las secuelas que puede dejar el no actuar a tiempo, ya que éstas condenarán al paciente a una pésima calidad de vida, a la inactividad laboral y al derecho que tienen todas las personas de vivir una vida plena. Por favor, no piense que pueden engañarme en temas de traumatología, aunque no sea mi área de experticia, soy médico e investigadora. Mi vida estuvo en peligro en los 3 posoperatorios, es decir, en el posoperatorio inmediato, cuando me expusieron a la posibilidad de tener una ruptura de vejiga dentro de las instalaciones de la URPA. Luego, en la residencia, con un shock distributivo debido a la cefalea pospunción con dolor insoportables por unos alambres más gruesos de lo que mi rótula podía soportar y la rodilla llena de sangre. Además, que pude estar en riesgo de padecer depresión respiratoria temprana por la morfina neuroaxial que debía ser vigilada dentro de una institución hospitalaria. En el posoperatorio inmediato, mi vida estuvo en peligro por una colitis pseudomembranosa que se debió a entre muchos factores que son obvios y ampliamente descritos en la literatura y que yo cumplía como paciente de riesgo para esa complicación posquirúrgica, sobre todo por la gran disbiosis a la que me sometieron al no dejarme hospitalizada, no ponerme hidratación aunque me mantenían en ayunas bajo el engaño de que la cirugía se haría mañana, mañana y mañana. Y en el posoperatorio tardío tuve un tromboembolismo pulmonar a la que estuve expuesta por el trombo que se formó quizás por la compresión de los vasos sanguíneos por la hemartrosis no drenada, el tiempo que me mantuve encamada primero por realizarse la cirugía a destiempo y luego por la mala cirugía que no me permitía levantarme de la cama, además de no haberse indicado terapia antitrombótica, cuando cumplía criterios para recibirla pero no se indicó. De los anestesiólogos, especialistas y residentes, tengo también un análisis muy sustancioso que tendrán que explicar, pero me lo reservo porque simplemente a ellos no han sido llamados a declarar ni como testigos ni como investigados. Los fiscales que se inhibieron, así como tampoco las enfermeras, tengo que decir que brilla por su ausencia sus declaraciones para que expliquen cómo es que estando yo hospitalizada en piso 2 no hay ningún escrito de sus actuaciones en la historia clínica, es decir, ni de las enfermeras de emergencia. Yo sé los motivos porque soy médico y he trabajado en un hospital el 90% del tiempo que tengo de antigüedad en la profesión, pero eso me lo reservo porque es a ustedes, personal residentes del posgrado de anestesiología y personal de enfermería, a quien les corresponde relatar su versión de los hechos. Recuerden, todos los que han seguido mi caso, en medicina prevalece primero no hacer daño, aliviar el sufrimiento del paciente y respetar el derecho inalienable del paciente a conocer la verdad de su padecimiento. Para la gente que sigue mi caso solo por chisme y se pregunta por qué, si los hechos ocurrieron en el 2020, la denuncia se hizo en el 2022, simple y sencillamente porque a pesar de que había pasado todo ese horror en el hospital, al menos pensaba que me habían operado bien y yo solo quería recuperarme e iniciar mi vida laboral sin problemas. Para el que se pregunte por qué publico todo esto, solo voy a decir que tenía todo este material reservado porque pensé que las autoridades harían
lo correcto. En vista de que nadie está haciendo lo correcto, por el contrario ahora resulta que de víctima soy la mala de la película, debo y tengo el derecho de contar públicamente mi caso. Que siendo funcionario público debería dársele un trato preferencial por el Ministerio Público, pero que claramente no es así. Por el contrario, me perjudican aún más pasando el expediente a Valle de la Pascua, siendo que mi movilización es limitada y muy difícil, también económicamente. Y los fiscales y los responsables de esto lo saben muy bien. Sin embargo, no me siento derrotada. Seguiré dando la lucha a pesar de todos los obstáculos que me ponga el Ministerio Público para perjudicarme como víctima. Increíble, ¿cierto? Mi conciencia quedará limpia, que hice todo lo que estaba en mis manos. Las de ustedes no lo sé. Por otra parte, tengo muchísima fe que en el tiempo de Dios perfecto se hará la justicia de Dios aquí en la tierra a través de un juez justo en mi causa. Cuando yo logre la victoria, por favor, no quiero a ningún hipócrita, adulador de oficio, diciéndome que siempre creyó en mí. Ya hoy día sé quién es quién en este gremio y todo el mundo también sabe quién soy yo. Yo no tenía que demostrar con tantas pruebas que estoy diciendo la verdad, pero como Dios está de mi lado, hoy día yo demostré una vez más de que estoy hecha. De los mejores genes de la creación divina. Provengo de la semilla del trigo. Los que me hicieron daño provienen de la semilla de la cizaña.